En las calles de Ciudad Juárez, donde el polvo del desierto se mezcla con los sueños de quienes luchan día a día por sobrevivir, Miguel Ángel Fuentes Reyes ajustaba su uniforme de bombero con la precisión que solo otorgan 9 años de servicio. Sus compañeros bromeaban en el cuartel, pero él permanecía distante, su mente atrapada en los recuerdos de doña Carmen, su abuela, fallecida hace apenas 6 meses. La medalla de la Virgen de Guadalupe que ella le había entregado en su lecho de muerte pesaba en su bolsillo como un recordatorio de una fe que comenzaba a desvanecerse. «Te protegerá cuando yo ya no esté, mijito», le había dicho la anciana mientras colocaba el medallón en su mano. Miguel lo guardó más por respeto que por convicción. Desde la muerte de doña Carmen, las oraciones se habían vuelto palabras vacías en sus labios. ¿Cómo podía la Virgen haber permitido que su abuela sufriera tanto en sus últimos días mientras él atendía un incendio en otro sector de la ciudad? Esta pregunta lo atormentaba cada noche, erosionando lentamente la fe que su abuela había cultivado en él desde niño. A 15 cuadras del cuartel, en un edificio de apartamentos con graves problemas estructurales, Lucía Herrera arrullaba a su pequeño Mateo de 11 meses. La joven costurera de 23 años había convertido aquel diminuto espacio en un hogar, a pesar de las goteras y los problemas eléctricos que la administración ignoraba sistemáticamente. Como cada noche, encendió una pequeña vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, su única compañía desde que su familia la había rechazado al enterarse de su embarazo. «Cuida de mi Mateo», susurraba mientras el bebé, nacido precisamente un 12 de diciembre, Día de la Virgen, miraba fijamente la imagen sagrada con sus grandes ojos oscuros, como si reconociera en ella algo familiar. El medallón que Miguel llevaba en su bolsillo era idéntico al que Lucía había colgado sobre la cuna improvisada de Mateo. Ambos objetos, sin que sus dueños lo supieran, estaban conectados por hilos invisibles que el destino entrelazaría esa misma noche. La abuela de Miguel había insistido en que algún día ese medallón sería su salvación, palabras que él había descartado como las divagaciones de una anciana moribunda. Ahora, al terminar su turno, miraba de reojo aquel objeto que representaba una fe que ya no sentía como propia. Aquel día había sido particularmente caluroso y seco en Ciudad Juárez. Los ingenieros municipales habían advertido durante meses sobre los riesgos en varios edificios antiguos, especialmente aquellos con instalaciones eléctricas deficientes. Advertencias archivadas y olvidadas en algún escritorio burocrático, mientras la vida seguía su curso para los habitantes que no tenían otro lugar a donde ir. En el edificio donde vivía Lucía, los cables expuestos de las paredes chispeaban ocasionalmente, pero nadie había hecho nada al respecto, considerándolo un problema menor entre tantas carencias. Mientras el sol se ponía tras los edificios desgastados de aquel barrio marginado, una extraña inquietud se apoderó de Miguel. Era una sensación que conocía bien, un presentimiento que solía preceder a las peores emergencias. Su abuela lo habría llamado una señal. Él prefería considerarlo instinto profesional. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte desde la puerta del cuartel, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, su mano buscó inconscientemente el medallón en su bolsillo. A lo lejos, imperceptible aún para todos, un delgado hilo de humo comenzaba a elevarse hacia el cielo nocturno, como un presagio silencioso de lo que estaba por venir. ¿Podrá ser que aquel medallón que Miguel guardaba con indiferencia fuera más que un simple recuerdo de su abuela? Lo que él no sabía es que esa noche, cuando las llamas desafiaran toda lógica humana, su fe sería puesta a prueba en un fuego que consumiría mucho más que simples estructuras. El aullido de la alarma rasgó la quietud de la noche como una navaja. Miguel, que estaba a minutos de terminar su turno, sintió la familiar descarga de adrenalina recorrer sus venas. «Incendio en edificio residencial, calle Reforma 23», anunció la voz metálica por los altavoces. Sus músculos respondieron automáticamente, deslizándose por el tubo hacia el camión, mientras su mente registraba la dirección con un escalofrío involuntario. Era el sector donde su abuela había vivido, un barrio de edificios antiguos y familias trabajadoras. Cuando el camión de bomberos dobló la esquina, el resplandor anaranjado ya iluminaba el cielo nocturno como un amanecer prematuro y siniestro. Las llamas devoraban vorazmente el edificio de 4 pisos, lenguas de fuego que escapaban por ventanas y grietas, alimentadas por el viento traicionero del desierto. Miguel nunca olvidaría esa primera visión.
un infierno terrenal que parecía tener vida propia, consumiendo historias, recuerdos y sueños a su paso. El calor era tan intenso que podía sentirse a media cuadra de distancia, una pared ardiente que presagiaba la dificultad del rescate que tenían por delante. Evacuación inmediata. González y Ramírez, primer piso. Fuentes y Ortega, segundo. Los demás preparen mangueras y perímetro. La voz del capitán Morales resonaba con la autoridad de quien ha visto demasiadas tragedias y está determinado a evitar otra. Los vecinos habían formado una cadena humana, sacando a ancianos y niños mientras el crepitar de maderas y vidrios rompiéndose marcaba el ritmo de una carrera contra el tiempo. En el cuarto piso, ajenos aún a la magnitud del desastre, Lucía despertó sobresaltada por el olor a humo. Su primer instinto fue correr hacia la cuna donde Mateo dormía plácidamente. Con el bebé en brazos, abrió la puerta de su apartamento solo para encontrarse con un pasillo ya invadido por densas nubes negras. Aterrorizada, cerró la puerta y corrió hacia la ventana, pero la altura era demasiado grande para intentar cualquier escape. Apretando a Mateo contra su pecho, Lucía comprendió que estaban atrapados. Con manos temblorosas, tomó el medallón de la Virgen de Guadalupe y lo colocó alrededor del cuello de su hijo. «Por favor, protégelo a él», susurró mientras besaba la frente del bebé que, milagrosamente, permanecía tranquilo a pesar del caos creciente. Miguel había evacuado ya a 3 familias del segundo piso cuando, en medio del rugido ensordecedor del fuego, un sonido imposible llegó a sus oídos. El llanto claro y distintivo de un bebé. Se detuvo en seco, desconcertando a su compañero Ortega. «¿Oyes eso?», preguntó. Ortega negó con la cabeza, señalando que debían continuar con la evacuación. Pero aquel llanto, imposible de escuchar entre el estruendo del incendio, seguía resonando en los oídos de Miguel con una claridad sobrenatural, como si alguien lo estuviera guiando directamente hacia la fuente. Un estruendo devastador sacudió el edificio cuando parte de la estructura del tercer piso colapsó. El capitán Morales, con el rostro ensombrecido por recuerdos de tragedias pasadas, activó la alarma de retirada. «¡Todos fuera! ¡Ahora! ¡El edificio va a colapsar!». Su voz quebrada revelaba el dolor de tomar aquella decisión, sabiendo que podría haber personas aún atrapadas, pero también consciente de que no podía arriesgar más vidas de su equipo. Miguel escuchó la orden, pero el llanto del bebé seguía llamándolo, ahora acompañado por una extraña certeza que crecía en su interior. En aquel momento crucial, mientras sus compañeros comenzaban la retirada, Miguel se encontró paralizado entre 2 fuerzas opuestas. Su deber como bombero de obedecer a su superior y aquella inexplicable llamada que resonaba en su alma. Su mano encontró el medallón en su bolsillo y por primera vez en meses, las palabras de su abuela cobraron un nuevo significado. Habrá un momento en que tendrás que elegir entre lo que es seguro y lo que es necesario. Con una decisión que cambiaría para siempre el curso de muchas vidas, Miguel se arrancó la radio del uniforme y, ignorando los gritos desesperados del capitán Morales, se lanzó hacia las escaleras que conducían al cuarto piso. «Fuentes, regresa inmediatamente. Es una orden directa». El capitán Morales intentó seguirlo, pero otro derrumbe bloqueó el acceso. Sus compañeros observaron horrorizados cómo Miguel desaparecía entre las llamas, corriendo hacia lo que parecía una muerte segura. Nadie comprendía que en ese preciso instante, mientras su figura se desvanecía en el infierno, Miguel no estaba simplemente desobedeciendo una orden. Estaba respondiendo a un llamado mucho más antiguo y poderoso que cualquier protocolo de emergencia. ¿Cómo explicar que entre el rugido ensordecedor de un incendio, Miguel pudiera escuchar el llanto de un bebé a 3 pisos de distancia? En aquel momento, Miguel tenía 2 opciones: obedecer a la razón o seguir el llamado de su corazón. Lo que no sabía era que ambos caminos lo llevarían directamente a las manos de la providencia, y que su decisión desafiaría no solo la autoridad de su capitán, sino las mismas leyes de la naturaleza. El calor era abrasador, como si Miguel hubiera cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el infierno. Cada respiración a través de su máscara era un esfuerzo monumental, mientras las llamas danzaban a su alrededor como entidades vivas, hambrientas por devorarlo. La escalera al cuarto piso era un túnel de fuego, pero algo más fuerte que su instinto de supervivencia lo impulsaba hacia arriba. No era solo el deber profesional, era como si una mano invisible lo guiara,
susurrándole el camino a seguir entre paredes que se desmoronaban y vigas que caían a centímetros de su cuerpo. Cuando alcanzó el pasillo del cuarto piso, la visibilidad era prácticamente nula. Miguel avanzaba a ciegas, guiado únicamente por aquel llanto que solo él podía escuchar. «Bomberos, hay alguien aquí». Su voz se perdía entre el crepitar de las llamas. Entonces, como respondiendo a su llamado, el llanto del bebé se intensificó, llevándolo hasta una puerta semicarbonizada. Con una patada desesperada, la derribó, y allí, en medio de un apartamento envuelto en humo y calor sofocante, encontró a Lucía Herrera arrodillada junto a la ventana, su cuerpo convertido en escudo humano sobre su bebé. Al verla más de cerca, Miguel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el incendio. El rostro de la joven madre, enmarcado por largos cabellos negros, le recordó instantáneamente a las imágenes de la Virgen que su abuela veneraba. Lucía levantó la mirada, sus ojos reflejando tanto terror como alivio. «Mi pierna está atrapada», murmuró señalando una viga caída que inmovilizaba su extremidad, la sangre ya empapando su vestido azul. Pero lo que más impresionó a Miguel fue ver cómo, incluso en ese estado, sus brazos seguían firmemente envueltos alrededor del pequeño Mateo, quien milagrosamente no lloraba, sino que observaba al bombero con una serenidad imposible para un bebé de su edad. «Sálvalo a él primero, por favor», suplicó Lucía, extendiendo al niño hacia Miguel. «Prométeme que lo pondrás a salvo». Sus palabras no eran un simple ruego. Contenían la determinación feroz de una madre dispuesta a sacrificarlo todo por su hijo. Miguel tomó al bebé, sorprendido por la calma del pequeño en medio de aquel caos infernal. Fue entonces cuando notó el medallón idéntico al suyo colgando del cuello de Mateo. El descubrimiento lo dejó momentáneamente paralizado, como si el universo acabara de revelarle una conexión imposible que su mente racional se negaba a procesar. Lucía, con las pocas fuerzas que le quedaban, se quitó su propio medallón de la Virgen de Guadalupe y lo puso en la mano de Miguel. «Ella los protegerá a ambos», dijo con una certeza que contrastaba dramáticamente con la desesperación de la situación. Miguel quiso decirle que volvería por ella, que la rescataría también, pero las palabras se atoraron en su garganta. Ambos sabían que era una promesa imposible de cumplir. En aquel intercambio silencioso entre dos desconocidos unidos por el destino, algo trascendental ocurrió. Miguel sintió que no solo recibía un objeto, sino una responsabilidad sagrada que iba mucho más allá del deber profesional. «Volveré por ti», prometió finalmente, sabiendo en su corazón que probablemente no tendría esa oportunidad. Con Mateo seguro en sus brazos, Miguel se dirigió hacia la puerta, solo para descubrir con horror que el camino por el que había llegado estaba ahora completamente bloqueado por las llamas. El pasillo, las escaleras, todas las rutas de escape posibles se habían convertido en muros de fuego imposibles de atravesar. Estaban atrapados, rodeados por un infierno que se intensificaba con cada segundo que pasaba. Miguel buscó desesperadamente otra salida, pero cada puerta, cada ventana, ofrecía la misma visión apocalíptica. Llamas hambrientas creciendo, devorando todo a su paso. Con la radio destrozada, no había forma de pedir ayuda. El humo comenzaba a filtrarse a través de su máscara y podía sentir al pequeño Mateo tosiendo débilmente contra su pecho. En ese momento, la magnitud de su decisión lo golpeó con fuerza brutal. Había desobedecido órdenes, había dejado a sus compañeros, y ahora no solo su vida estaba en peligro, sino también la del bebé inocente que se suponía debía salvar. Con la espalda contra la última pared, aún no consumida por el fuego, Miguel hizo algo que no había hecho en meses: rezar. No fue una oración formal ni elaborada. Fue el grito desesperado de un alma al borde del abismo. «Virgencita, si estás ahí, ayúdanos». Las palabras salieron entrecortadas, mezcladas con tos y lágrimas que evaporaban al contacto con el calor infernal. Mientras abrazaba a Mateo, intentando protegerlo con su cuerpo, Miguel cerró los ojos, esperando lo inevitable. Los dos medallones, ahora juntos sobre su pecho, parecieron calentarse con una temperatura distinta a la del fuego que los rodeaba. Desde el exterior, los bomberos y espectadores presenciaron con horror cómo el techo del edificio finalmente cedía en un estruendo ensordecedor. Una lluvia de escombros y chispas iluminó la noche, mientras parte de la estructura colapsaba sobre sí misma. El capitán Morales cayó de rodillas, su rostro una máscara de devastación. Nadie sobreviviría a ese derrumbe.
Para todos los presentes, Miguel Ángel Fuentes y cualquier persona que hubiera intentado rescatar, acababan de morir ante sus ojos. 8 minutos. 8 eternos minutos transcurrieron después del colapso. 8 minutos en los que nadie habló, en los que solo se escuchaba el crepitar de las llamas y el agua de las mangueras intentando inútilmente domar el infierno. 8 minutos de silencio sepulcral, de oraciones murmuradas, de lágrimas contenidas. 8 minutos en los que el tiempo pareció detenerse para todos los presentes, excepto para las docenas de teléfonos celulares que seguían grabando la tragedia, capturando algo que sus dueños no percibirían hasta mucho después. En medio de aquel silencio fúnebre, algunos espectadores comenzaron a señalar hacia el edificio, confundidos. Entre las llamas, una extraña luminosidad azulada parecía moverse con voluntad propia, contrastando con el naranja furioso del incendio. Las cámaras de los celulares captaron lo que los ojos humanos apenas podían discernir: una silueta femenina de manto azul, moviéndose entre las llamas como si éstas no pudieran tocarla. Y entonces, cuando toda esperanza se había desvanecido, ocurrió lo imposible. De entre los escombros en llamas emergió una figura: Miguel Ángel Fuentes, con su uniforme intacto, sin máscara de oxígeno, cargando en sus brazos al pequeño Mateo. No venía corriendo ni parecía desesperado. Caminaba con pasos firmes, como si atravesara un parque en una tarde tranquila, no un edificio colapsado en llamas. Los bomberos corrieron hacia él, esperando encontrar a un hombre gravemente herido, con quemaduras severas. En lugar de eso, descubrieron lo inexplicable. Ni Miguel ni el bebé presentaban la más mínima quemadura, ni señales de asfixia por humo. La abuela me mostró el camino. Fueron las primeras palabras de Miguel al llegar junto a sus compañeros atónitos. Sus ojos tenían una mirada diferente, como si hubiera visto algo que estaba más allá de este mundo. En sus brazos, el pequeño Mateo no lloraba ni mostraba signos de angustia. Al contrario, sonreía y balbuceaba como si acabara de vivir una experiencia maravillosa, no un escape milagroso de las fauces de la muerte. ¿Cómo explicar que un hombre y un bebé sobrevivieran 8 minutos dentro de un edificio colapsado, con temperaturas capaces de derretir metal? Por 8 minutos, el mundo creyó que Miguel y el bebé habían partido para siempre. Pero quizás es cierto que el tiempo divino no sigue las mismas reglas que el tiempo terrenal, y que hay espacios entre los segundos donde los milagros ocurren en silencio. En la sala de urgencias del Hospital General de Ciudad Juárez, los médicos observaban desconcertados los resultados de los análisis de Miguel y el pequeño Mateo. El doctor Navarro, con 30 años de experiencia tratando víctimas de incendios, revisaba una y otra vez las radiografías y análisis de sangre, incapaz de conciliar lo que veía con lo que sabía posible según la medicina moderna. No hay señales de inhalación de humo, las vías respiratorias están completamente limpias, la saturación de oxígeno es perfecta, explicaba a sus colegas igualmente perplejos. Es como si nunca hubieran estado cerca del fuego, mucho menos atrapados en su epicentro durante 8 minutos. Mientras los médicos debatían sobre posibles explicaciones científicas, Miguel permanecía sentado en la camilla, con Mateo durmiendo plácidamente en sus brazos. No había permitido que separaran al niño de él desde que salieron del incendio, movido por una promesa silenciosa hecha a una madre que no pudo salvar. Sus pensamientos vagaban entre la incredulidad y una extraña certeza. Lo que había experimentado en aquellos 8 minutos dentro del edificio en llamas desafiaba toda lógica, pero se sentía más real que cualquier otra experiencia de su vida. El recuerdo era a la vez nítido y difuso, como un sueño que se recuerda con claridad pero cuya naturaleza resulta imposible de explicar en palabras humanas. Cuando todo parecía perdido, cuando las llamas los rodeaban por completo y el oxígeno escaseaba, había sentido una presencia. No vio a su abuela con la claridad con que vemos a las personas en el mundo físico, pero de alguna manera supo que era ella, guiándolo. Por aquí, mijito. Había escuchado claramente, aunque no con sus oídos, y donde antes solo había muros de fuego, apareció un camino, un corredor de luz azulada, donde las llamas no podían entrar. En la sala de espera del hospital, el capitán Morales alternaba entre la rabia por la insubordinación y el alivio por la supervivencia milagrosa de Miguel. Sus manos, curtidas por décadas combatiendo incendios, temblaban ligeramente mientras recordaba la visión de Miguel caminando imperturbable entre las llamas. En 15 años,
Desde aquel fatídico incendio, donde perdió a 3 de sus hombres, Morales se había aferrado a protocolos estrictos como única garantía de seguridad. Ahora, este milagro inexplicable amenazaba con desestabilizar los cimientos de su visión ordenada del mundo. El noticiero de la mañana abrirá con esto, comentó la enfermera Ramírez mientras ajustaba el suero de otro paciente. Las noticias del milagro del incendio de Reforma ya se esparcían como pólvora por redes sociales y mensajes de texto. Los primeros reporteros hacían guardia en la entrada del hospital, ávidos por conseguir declaraciones de primera mano sobre lo ocurrido. La historia de un bombero y un bebé emergiendo ilesos de un infierno donde deberían haber perecido era demasiado poderosa para ignorarla, especialmente en una comunidad donde la fe formaba parte integral de la vida cotidiana. Miguel cerró los ojos, transportándose a su niñez en la pequeña casa de su abuela doña Carmen. Podía verla claramente, preparando café en la cocina mientras le contaba historias de santos y milagros que él escuchaba con fascinación infantil. La Virgen de Guadalupe no abandonó a Juan Diego y no nos abandonará a nosotros, solía decir con aquella certeza inquebrantable que solo los verdaderos creyentes poseen. Cuando los padres de Miguel murieron en aquel accidente automovilístico, fue la fe de doña Carmen lo que mantuvo a flote a un niño devastado por la pérdida. Ellos están con Dios y Dios está con nosotros. Nunca estamos solos, mijito. Aquellas palabras, que había desechado como fantasías consoladoras tras la muerte de su abuela, ahora resonaban en su mente con una nueva dimensión de verdad. Lo que había experimentado en el edificio en llamas no podía explicarse con lógica humana. No solo habían sobrevivido lo imposible. Durante aquellos 8 minutos, Miguel había sentido una paz que trascendía el entendimiento, como si el tiempo y el espacio funcionaran bajo reglas completamente diferentes dentro de aquel corredor azulado que lo guió hacia la seguridad. El amanecer encontró a Miguel Ángel aún despierto, sosteniendo al pequeño Mateo que dormía profundamente entre sus brazos. En las pantallas de televisión del hospital, los noticieros matutinos ya transmitían imágenes del rescate, capturadas por docenas de teléfonos móviles. Miguel observaba incrédulo cómo las cámaras habían registrado algo que él no había visto en el momento. Una luminosidad azul inexplicable que parecía envolver su figura mientras emergía de las llamas. En algunas tomas, esta luz tomaba una forma vagamente femenina, un contorno que miles de mexicanos reconocerían instintivamente. Estas imágenes no han sido manipuladas, afirmaba categóricamente el presentador, mientras un análisis forense preliminar aparecía en pantalla. Expertos en efectos visuales confirman que lo que vemos en estos videos desafía explicación técnica conocida. La cámara enfocaba ahora a testigos presenciales del evento, vecinos del barrio y espectadores casuales que habían presenciado el rescate. Era como ver a la mismísima Virgencita con mis propios ojos, declaraba una anciana con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Yo no soy persona religiosa, pero lo que vi anoche, balbuceaba un joven estudiante, incapaz de encontrar palabras para describir su experiencia. Cuando el doctor Navarro regresó con los últimos resultados de pruebas específicas para detectar la más mínima exposición a humo o calor extremo, su expresión era la de un hombre cuyo entendimiento del mundo acababa de ser cuestionado profundamente. En mis 30 años de medicina, nunca había visto algo así, confesó. Según estos análisis, ni tú ni el bebé estuvieron expuestos a temperaturas superiores a la normal. Es científicamente imposible, considerando las condiciones del incendio y el tiempo que estuvieron dentro. Miguel asintió silenciosamente. Sabía que cualquier intento de explicar lo ocurrido sonaría a delirio o fantasía para oídos escépticos. ¿Cómo describir la sensación de ser guiado por una presencia que no pertenece a este mundo? ¿Cómo explicar que durante aquellos 8 minutos, el fuego parecía apartarse a su paso, como las aguas del Mar Rojo ante Moisés? Algunos de sus compañeros bomberos ya murmuraban sobre posible estrés postraumático, alucinaciones por falta de oxígeno, o explicaciones igualmente racionales que pudieran devolver el mundo a su cauce predecible. La puerta de la habitación se abrió para dar paso al padre Domingo Vázquez, el capellán voluntario del cuerpo de bomberos. A sus 63 años, con su cabello blanco y sus ojos profundos que reflejaban la sabiduría de una vida dedicada a tender puentes entre lo humano y lo divino, el sacerdote emanaba una tranquilidad que parecía fuera de lugar
en el caos mediático que comenzaba a formarse. «Me alegra verte bien, Miguel», dijo simplemente, sentándose junto a la camilla. A diferencia de los médicos, enfermeras y periodistas que exigían explicaciones, el padre Domingo simplemente esperó, ofreciendo el regalo del silencio. «No sé cómo explicarlo, padre», comenzó Miguel finalmente. «Estábamos atrapados. No había salida. El fuego estaba por todas partes y entonces se detuvo, buscando palabras que pudieran capturar la experiencia. Vi a mi abuela, no como veo a usted ahora, sino de otra manera. Me mostró un camino donde no había camino. Y había alguien más con ella, alguien que irradiaba una luz azul tan hermosa que el fuego no podía tocarla». El padre Domingo no interrumpió, no cuestionó, simplemente escuchó con una atención que parecía abarcar no solo las palabras de Miguel, sino también aquello que quedaba sin decir. Mientras la mañana avanzaba, un investigador de incendios solicitó entrevistar a Miguel sobre los últimos momentos de Lucía Herrera. Fue entonces cuando Miguel recordó vívidamente a la joven madre atrapada bajo los escombros, su sacrificio final para salvar a su hijo. Con Mateo aún en brazos, Miguel compartió lo poco que sabía sobre ella, su valentía, su último acto de amor maternal, el medallón que le había entregado. «Necesitamos saber más sobre ella», dijo el investigador, «para notificar a sus familiares y para los registros oficiales». La búsqueda en los archivos municipales reveló la historia de Lucía, hija de una familia tradicionalista que la había repudiado al quedar embarazada fuera del matrimonio. Vivía de su trabajo como costurera, haciendo reparaciones y pequeños encargos para mantener a su hijo. No había registros de contacto con su familia en más de un año. Su hermana mayor, Carmen Herrera García, figuraba como único familiar vivo, gerente en una tienda departamental al otro lado de la ciudad. El contraste entre las dos hermanas no podía ser más marcante. Una luchando en soledad por sobrevivir con su bebé en un edificio precario, la otra cultivando una imagen de respetabilidad en un ambiente corporativo. El dolor del rechazo había marcado profundamente a Lucía. Entre sus escasas pertenencias rescatadas del incendio, los investigadores encontraron un pequeño cuaderno con cartas nunca enviadas a su familia. Cartas llenas de anhelo por reconciliación, por permitirles conocer a su nieto, por recuperar el amor que alguna vez habían compartido. «Querida Carmen», comenzaba una de ellas, «cada día Mateo se parece más a ti cuando eras niña. Tiene tus mismos ojos curiosos. Sé que algún día lo amarás tanto como yo, si me dieras la oportunidad de presentártelo». Palabras que ahora flotaban como fantasmas, oportunidades perdidas para siempre en el fuego que había reclamado la vida de su autora. Miguel escuchaba estos detalles con un nudo en la garganta. La tragedia de Lucía resonaba profundamente en él. También había conocido el dolor del abandono, la sensación de que el mundo sigue su curso indiferente mientras tu vida se desmorona. La diferencia era que él había tenido a su abuela, un faro de amor incondicional en su vida. Lucía había enfrentado todo sola, con una fortaleza que ahora le parecía sobrehumana. «¿Quién cuidará de Mateo ahora?», preguntó con una inquietud creciente. La trabajadora social explicó el procedimiento estándar. El bebé sería puesto temporalmente en una casa-hogar mientras se buscaba a familiares dispuestos a asumir su custodia. Aquella noche, de vuelta en su pequeño apartamento tras ser dado de alta, Miguel no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el edificio en llamas. Sentía el calor abrasador. Escuchaba la voz de Lucía suplicándole que salvara a su hijo. Pero a diferencia de las pesadillas normales tras un rescate traumático, estas imágenes venían acompañadas de aquella luz azul, aquella presencia protectora que transformaba el terror en algo distinto, casi sagrado. Se levantó sudoroso y confundido, dirigiéndose a la pequeña mesa donde había dejado los dos medallones, el suyo y el de Lucía, que ahora estaban inexplicablemente fundidos en una sola pieza. La siguiente semana transcurrió en un torbellino de interrogatorios, exámenes médicos adicionales y atención mediática no deseada. El bombero del milagro, como lo habían apodado los periódicos locales, se convirtió en centro de un debate que trascendió fronteras. Las imágenes del rescate se analizaban en programas de televisión, tanto en segmentos religiosos como en espacios dedicados a fenómenos paranormales. Expertos en efectos visuales, meteorólogos y físicos ofrecían explicaciones que iban desde reflejos ópticos hasta fenómenos electrostáticos raros causados por las condiciones específicas del incendio.
Lo que vemos es simplemente un efecto del humo y la luz, afirmaba contundentemente un profesor de física en un programa nacional. El cerebro humano está programado para reconocer rostros y figuras humanoides en patrones aleatorios. Otros expertos señalaban reflejos de luz en partículas de agua de las mangueras de bomberos, o efectos ópticos causados por la densidad variable del aire caliente. Explicaciones que sonaban razonables en teoría, pero que se desmoronaban al analizar en detalle las grabaciones desde diferentes ángulos, todas mostrando el mismo fenómeno luminoso azulado, envolviendo a Miguel y Mateo. Durante este tiempo, Miguel había comenzado a visitar regularmente a Mateo en la casa hogar. Lo que comenzó como un sentimiento de responsabilidad hacia el hijo de la mujer que no pudo salvar, pronto se transformó en algo más profundo. Había algo especial en aquel bebé que parecía reconocerlo instantáneamente, que se calmaba en sus brazos como si supiera que estaban conectados por algo más trascendental que las circunstancias de su encuentro. Es como si hubiera algo de ella en él, comentó Miguel a la cuidadora. No solo en su apariencia, sino en... no sé cómo explicarlo. El análisis forense del incendio arrojó resultados que solo profundizaron el misterio. El epicentro del fuego había sido precisamente el área del cuarto piso donde Miguel y Mateo estuvieron atrapados. Las temperaturas registradas en ese sector, según los restos calcinados, superaban los 1000 grados centígrados, suficientes para derretir el aluminio. Es físicamente imposible que un ser humano sobreviva más de unos segundos en esas condiciones, mucho menos 8 minutos, y salir completamente ileso, concluyó el informe oficial, dejando un inquietante vacío explicativo que cada quien llenaba según sus propias convicciones. El regreso de Miguel al trabajo fue recibido con una mezcla de admiración, escepticismo y, en algunos casos, recelo supersticioso. Sus compañeros lo trataban con una nueva deferencia, como si ya no fuera completamente uno de ellos. El capitán Morales mantuvo formalmente la reprimenda por desobedecer órdenes directas, pero en privado le confesó: 30 años combatiendo incendios y nunca había visto algo así, Fuentes. No sé qué pasó ahí dentro, pero me alegra tenerte de vuelta. La tensión entre ellos permanecía, pero transformada por el reconocimiento tácito de que habían experimentado algo que desafiaba sus respectivas visiones del mundo. Miguel notaba el cambio en sí mismo más que nadie. No era solo la nueva perspectiva sobre la vida y la muerte que suele acompañar a las experiencias cercanas a la muerte. Era una transformación más profunda, como si hubiera vislumbrado brevemente un velo levantado entre dos mundos y ya no pudiera ver la realidad de la misma manera. Los colores parecían más vívidos, las conexiones entre eventos aparentemente aleatorios más evidentes, y sobre todo, sentía una certeza inexplicable de que nada en su vida volvería a ser como antes. El medallón fundido se convirtió en objeto de intenso interés. Metalurgistas lo examinaron, quedando perplejos ante lo que descubrieron. Estos dos medallones no solo se fundieron, explicó el doctor Hernández, especialista en metalurgia de la Universidad Nacional. Se entrelazaron a nivel molecular de una manera que no podríamos reproducir con nuestra tecnología actual. La aleación resultante presenta propiedades que desafían lo que sabemos sobre comportamiento de metales bajo presión térmica. Para los creyentes, era evidencia tangible del milagro. Para los escépticos, un misterio científico aún por resolver. Una mañana, mientras Miguel contemplaba las ruinas ya frías del edificio incendiado, notó algo extraordinario. Entre los escombros calcinados y cenizas, pequeñas flores azules brotaban, creciendo en un patrón circular exactamente donde él y Mateo habían estado atrapados. Botánicos identificaron posteriormente estas flores como no me olvides, una especie que no era nativa de la zona y cuyas semillas no deberían haber sobrevivido al intenso calor del incendio. Gradualmente, los vecinos comenzaron a dejar velas y pequeñas ofrendas junto a estas flores, transformando espontáneamente las ruinas en un improvisado santuario. Fue en este sitio donde Miguel conoció a Eva Cortés, una ambiciosa periodista de 37 años conocida por sus reportajes desenmascarando fraudes religiosos. Con su característico blazer y sus inconfundibles gafas de montura roja, se acercó directamente a él, grabadora en mano. Señor Fuentes, soy Eva Cortés de La Verdad Desnuda. Estoy investigando lo que realmente ocurrió esa noche. ¿Podría darme su versión sin el sensacionalismo religioso que otros medios están promoviendo? Su tono desafiante evidenciaba su escepticismo. Miguel la miró largamente antes de responder.
Había algo familiar en ella que no lograba identificar. ¿Qué quiere saber exactamente, señorita Cortés? ¿La verdad que encaja en su visión del mundo o la verdad que experimenté? La pregunta, formulada sin hostilidad pero con firmeza, pareció descolocar momentáneamente a la periodista, como si hubiera esperado defensividad o fanatismo, no esta tranquila seguridad. Ambas, si son diferentes, respondió finalmente, con una honestidad que sorprendió a ambos. Así comenzó una serie de entrevistas, donde Miguel compartió su experiencia sin intentar convencer a Eva de nada, simplemente relatando lo vivido con la misma serenidad que había adoptado desde el incendio. A su vez, Eva investigaba meticulosamente cada aspecto del caso, desde el análisis técnico de los videos hasta los historiales médicos completos, buscando inconsistencias o explicaciones alternativas que pudieran desvanecer el supuesto milagro. Lo que comenzó como un intento de desacreditar otra superstición popular, se transformó gradualmente en una investigación mucho más compleja de lo que había anticipado. ¿Por qué es tan importante para usted desmentir lo que ocurrió?, preguntó Miguel durante su tercera entrevista. Eva guardó silencio por unos instantes, su profesionalidad combatiendo contra algo más personal. Porque los milagros no existen en mi experiencia, respondió finalmente. He visto demasiada gente vulnerable siendo manipulada por falsas esperanzas. Si esto tiene una explicación racional, la gente merece conocerla. Lo que no mencionó fue que cada noche, mientras revisaba sus notas y grabaciones, sacaba del cajón de su escritorio un medallón idéntico al de Miguel, heredado de su madre devotamente católica, con quien había roto relaciones años atrás por diferencias irreconciliables sobre fe y razón. ¿Qué realmente ocurrió en aquellos 8 minutos en que el mundo creyó que estaban muertos? Mientras más capas se revelaban en esta historia, más profundo parecía ser el misterio que envolvía a Miguel, Mateo, y aquella presencia luminosa que las cámaras habían captado. ¿Podría un hombre que había perdido su fe convertirse en testigo del mayor milagro que su comunidad hubiera visto en décadas? Las imágenes captadas por las cámaras eran apenas el comienzo de una serie de eventos inexplicables que seguirían desarrollándose, conectando vidas que parecían separadas por abismos infranqueables. La sala del juzgado familiar número 7 de Ciudad Juárez guardaba un silencio tenso mientras la jueza Martínez revisaba por última vez los documentos del caso. Miguel Ángel Fuentes, sentado en primera fila con traje formal prestado por un compañero bombero, sentía que su corazón latía con la misma intensidad que aquella noche en el incendio. A su lado, la trabajadora social sostenía a Mateo, quien contra todo pronóstico permanecía tranquilo a pesar del ambiente solemne y la multitud de extraños. Tras 3 meses de visitas constantes, evaluaciones psicológicas, entrevistas y trámites interminables, había llegado el momento decisivo, la audiencia final para determinar la custodia del pequeño. En el caso del menor Mateo Herrera, huérfano de madre y sin padre registrado, procedemos a escuchar las conclusiones de los servicios sociales, anunció la jueza con voz neutra, que no revelaba su inclinación. La trabajadora social principal se puso de pie, sosteniendo un informe grueso. Su evaluación, aunque reconocía el vínculo evidente entre Miguel y el niño, expresaba serias reservas sobre la idoneidad de un bombero soltero, con horarios irregulares y sin experiencia en crianza infantil, para asumir la responsabilidad de un menor traumatizado. Sus palabras cayeron como piedras sobre Miguel, quien apretaba en su mano el medallón fundido, su único talismán contra la desesperanza creciente. Las puertas de la sala se abrieron de golpe, interrumpiendo el procedimiento. Eva Cortés, con su inconfundible presencia, avanzó apresuradamente hacia el estrado. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia crucial que no ha sido considerada en este caso. La jueza frunció el ceño ante la interrupción, pero algo en la intensidad de la periodista la hizo conceder la petición. Tengo en mi poder un video de seguridad recuperado recientemente del edificio adyacente al incendio. Un ángulo que no había sido analizado hasta ahora. El proyector iluminó la pared blanca del juzgado, mientras un silencio sepulcral se apoderaba de la sala. La grabación, a diferencia de los videos de celulares ya conocidos, mostraba una perspectiva lateral del edificio en llamas. Su calidad era sorprendentemente clara para una cámara de seguridad estándar. Con precisión milimétrica, captaba el momento exacto en que Miguel emergía de las llamas con Mateo en brazos. Pero lo que provocó jadeos audibles entre los presentes fue la imagen inequívoca que los rodeaba. Una silueta femenina de manto azul,
traslúcida pero perfectamente discernible, envolviendo protectoramente al hombre y al niño mientras cruzaban lo que debería haber sido una barrera infranqueable de fuego. Este video ha sido analizado por 3 laboratorios independientes. Continuó Eva con voz firme que apenas ocultaba su propia conmoción. Todos confirman que no ha sido manipulado en forma alguna. Lo que vemos es exactamente lo que la cámara registró. La jueza, visiblemente impresionada, solicitó que se repitiera la reproducción. En ese momento, otra conmoción agitó la sala cuando una mujer elegantemente vestida entró apresuradamente, sus ojos enrojecidos, evidenciando llanto reciente. «Solicito ser escuchada en este caso, su señoría», dijo la recién llegada. «Soy Carmen Herrera García, hermana de Lucía y tía de Mateo». Su presencia causó un murmullo generalizado. Era la primera vez que algún familiar de Lucía mostraba interés en el destino del niño. Miguel la miró intensamente, notando el indudable parecido con la mujer que había dejado atrás en el incendio. La misma estructura facial, los mismos ojos expresivos, aunque sin la calidez que había caracterizado a Lucía incluso en sus últimos momentos desesperados. Con permiso de la jueza, Carmen se acercó al estrado. «Vengo a testificar no solo como familiar de Mateo, sino como testigo de algo que no puedo explicar». Su voz temblorosa contrastaba con su apariencia impecable. «Anoche tuve un sueño. No un sueño común. Era tan real que me despertó en lágrimas». Hizo una pausa, luchando visiblemente con la emoción. «Vi a mi hermana Lucía, a quien rechacé cuando más me necesitaba. Estaba vestida con un manto azul, idéntico al que acabo de ver en ese video. Me dijo, cuida de mi hijo junto a quien lo salvó. Él es el padre que Mateo necesita». Un silencio absoluto invadió la sala. Carmen continuó. «Yo nunca creí en estas cosas. Rechacé a mi hermana por mantener mi reputación, mi estatus social. La abandoné cuando estaba embarazada porque temía lo que dirían los demás». Lágrimas rodaban ahora libremente por sus mejillas. «Y ahora ella viene a mí, no para reprocharme sino para unir lo que mi orgullo separó. No busco la custodia exclusiva de Mateo. Vengo a apoyar la solicitud del señor Fuentes y a ofrecer mi presencia en la vida de mi sobrino como familia extendida, si él me acepta». La jueza Martínez, una mujer conocida por su pragmatismo y estricta adherencia a los procedimientos, parecía profundamente conmovida. Miró alternativamente el video congelado en la pantalla mostrando aquella inexplicable presencia azul, luego a Carmen con su rostro transformado por el remordimiento y la esperanza, y finalmente a Miguel, quien sostenía ahora a Mateo con una naturalidad que ningún curso de paternidad podría enseñar. Necesito unos minutos para deliberar», dijo finalmente, retirándose a su despacho con una expresión indescifrable. Los minutos que siguieron fueron eternos para todos los presentes. Miguel sostenía a Mateo, quien sorprendentemente extendió sus pequeños brazos hacia Carmen, como reconociendo en ella algo de su madre perdida. Un gesto que derritió las últimas barreras de la mujer, quien se acercó tímidamente, recibiendo la primera sonrisa del sobrino que había negado conocer. Eva Cortés observaba la escena con su grabadora apagada, consciente de estar presenciando algo que trascendía cualquier reportaje que hubiera realizado antes. Cuando la jueza regresó a la sala, todos notaron inmediatamente que algo había cambiado en ella. Su expresión ya no era la de la funcionaria imparcial aplicando fríamente la ley. Había una cualidad diferente en sus ojos, como si hubiera experimentado una revelación personal durante su deliberación. «En mis 15 años como jueza de familia», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «he basado mis decisiones en evidencia tangible, informes profesionales y el claro texto de la ley. Hoy, sin embargo, me veo confrontada con factores que trascienden estos parámetros tradicionales». La tensión en la sala era palpable mientras la jueza continuaba. «He revisado cada documento de este caso repetidamente. He considerado todas las evaluaciones y recomendaciones profesionales, y he observado con mis propios ojos evidencias que desafían explicación convencional». Hizo una pausa significativa. «Pero sobre todo, he visto algo hoy en esta sala que ningún papel puede capturar. El vínculo evidente entre este hombre, este niño, y ahora esta tía que busca redención. Un vínculo que parece haber sido orquestado por fuerzas que sobrepasan nuestra comprensión habitual. ¿Qué sucede cuando la ciencia, la ley y la fe se encuentran frente a un milagro que ya no puede ser ignorado? La jueza Martínez, con un ligero temblor en sus manos que revelaba la magnitud de su decisión, tomó su mazo
lista para emitir el fallo que determinaría el futuro de Mateo, y por extensión, el de todos los presentes en aquella sala transformada en escenario de lo inexplicable. Este tribunal concede la custodia legal del menor Mateo Herrera al señor Miguel Ángel Fuentes Reyes, con derechos de visita extendidos para la señora Carmen Herrera García en su calidad de tía materna. El golpe del mazo resonó con finalidad en la sala, sellando una decisión que, como la propia jueza Martínez admitió posteriormente, fue tanto jurídica como movida por un reconocimiento de circunstancias excepcionales que merecían consideración excepcional. Los asistentes, incluso aquellos que habían llegado con escepticismo, parecían comprender que habían presenciado algo que trascendía los procedimientos rutinarios de un juzgado familiar. 3 semanas después de la histórica audiencia, el noticiero estelar de la cadena nacional transmitió un reportaje especial titulado Más allá de la explicación, el milagro de Ciudad Juárez. Para sorpresa de muchos, especialmente de quienes conocían su reputación como implacable desmitificadora, la autora y presentadora era Eva Cortés. Como periodista investigativa, he dedicado mi carrera a buscar la verdad detrás de aparentes milagros y fenómenos inexplicables. Comenzaba el reportaje. Hoy, por primera vez, me encuentro documentando un caso donde la evidencia me obliga a reconocer los límites de nuestra capacidad para explicar todo lo que ocurre en este mundo. A miles de kilómetros de distancia, en una celda de máxima seguridad, Raúl Mendoza, líder de la banda criminal responsable del incendio, observaba hipnotizado el mismo reportaje. El incendio había sido ordenado por él como advertencia a los residentes que se negaban a pagar protección, nunca con la intención de cobrar vidas. Las imágenes de la mujer de manto azul protegiendo al bombero y al niño provocaron en él una reacción que sorprendió a los guardias. Lágrimas silenciosas rodando por el rostro endurecido de uno de los criminales más temidos de la región. 3 días después, para desconcierto de las autoridades, Mendoza solicitó hablar con un sacerdote por primera vez en su vida, iniciando una transformación que eventualmente lo llevaría a convertirse en un colaborador clave en la reconstrucción del barrio que había aterrorizado. Mientras tanto, en la prestigiosa Universidad Nacional, el doctor Fernando Álvarez presentaba ante la comunidad científica su controversial estudio sobre lo que denominó el fenómeno térmico anómalo del 17 de octubre. Con meticulosidad académica, el físico documentaba cómo las lecturas de temperatura y los patrones de combustión en el epicentro del incendio seguían leyes físicas conocidas excepto en un radio específico de 2 metros, precisamente donde Miguel y Mateo habían estado atrapados. No estamos proponiendo causas sobrenaturales, aclaraba cautelosamente. Simplemente documentamos un fenómeno que no se ajusta a nuestros modelos actuales y que merece estudio adicional. Sus colegas más escépticos señalaban posibles errores metodológicos, mientras que otros reconocían la integridad de los datos presentados, abriendo la puerta a investigaciones más profundas. En el Vaticano, la noticia del milagro del bombero había llegado hasta la Congregación para las Causas de los Santos. Tras revisar la documentación preliminar enviada por la diócesis de Ciudad Juárez, un portavoz oficial declaró que el caso se consideraba digno de investigación formal, el primer paso en el largo proceso de reconocimiento de un posible milagro. La declaración, cuidadosamente redactada para no prejuzgar el resultado, generó expectativa entre los fieles que ya consideraban lo ocurrido como una intervención directa de la Virgen de Guadalupe. El terreno donde antes se alzaba el edificio incendiado se transformó en los meses siguientes. Lo que comenzó como un santuario improvisado con flores y velas se convirtió gradualmente en un proyecto comunitario. Vecinos, bomberos, grupos religiosos y ciudadanos anónimos unieron esfuerzos para construir una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, con un mural que recreaba artísticamente la imagen captada en los videos. Una figura femenina de manto azul protegiendo a un bombero y un niño entre las llamas. No es solo un monumento a un milagro, explicaba uno de los organizadores. Es un símbolo de cómo nuestra comunidad puede renacer de las cenizas cuando nos unimos. En una ceremonia sobria pero cargada de significado, el Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez condecoró a Miguel Ángel Fuentes por valor excepcional en el cumplimiento del deber. El capitán Morales, quien había formalmente reprendido a Miguel por desobedecer órdenes directas, fue quien personalmente le entregó la medalla.
A veces, el protocolo debe inclinarse ante un llamado superior, reconoció públicamente el veterano bombero, en lo que muchos interpretaron como una reconciliación tanto profesional como espiritual. Al recibir el reconocimiento, Miguel sorprendió a los presentes con unas palabras que revelaban su transformación interior. Esta medalla pertenece realmente a quien nos protegió aquella noche. Yo solo fui un instrumento de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. El medallón fundido, objeto de intenso interés tanto religioso como científico, se convirtió en una reliquia venerada y estudiada simultáneamente, mientras fieles acudían a la nueva capilla para tocar la vitrina donde se exhibía. Equipos de metalurgistas continuaban desconcertados ante sus propiedades. La aleación resultante no corresponde a ninguna composición metálica conocida, declaró la doctora Mariana Robles, experta en metalurgia avanzada. Más sorprendente aún es su comportamiento ante variaciones térmicas extremas. No se expande con calor, ni se contrae con frío, desafiando principios físicos básicos. Para los creyentes, esta anomalía científica solo confirmaba el origen sobrenatural del objeto. Para los científicos, representaba un fascinante misterio material aún por resolver. La comunidad del barrio, históricamente fragmentada por desconfianzas y carencias compartidas, experimentó una revitalización sorprendente. Vecinos que apenas se saludaban antes del incendio, ahora colaboraban en proyectos comunitarios. Las autoridades municipales, presionadas por la atención mediática, finalmente atendieron problemas estructurales largamente ignorados en otros edificios similares. Un programa de microcréditos permitió a familias de bajos recursos iniciar pequeños negocios, creando un círculo virtuoso de desarrollo local. Es como si aquel fuego, en vez de destruirnos, nos hubiera fundido en algo nuevo y más fuerte, como ese medallón, comentaba una anciana que llevaba 50 años en el barrio. Eva Cortés y Miguel mantuvieron un contacto regular después de la audiencia, desarrollando una relación profesional que gradualmente evolucionó hacia una amistad genuina. La periodista, que había iniciado su investigación buscando desmentir un supuesto milagro, ahora exploraba un territorio mucho más ambiguo entre fe y razón. Durante una de sus últimas entrevistas formales, Eva compartió con Miguel un descubrimiento que la había dejado sin palabras. Al investigar los antecedentes de Lucía Herrera para su reportaje, había descubierto que el padre biológico de Mateo tenía vínculos familiares lejanos con su propia familia materna. De alguna manera, estamos todos conectados en esta historia, reflexionó, como hilos invisibles de un tejido que no podemos ver completamente. La sorprendente conexión entre Eva y la familia de Lucía pareció cerrar un círculo invisible que nadie había percibido hasta entonces. Cómo un único momento de gracia divina podía revertir décadas de división y desconfianza. Lo que había comenzado como una tragedia localizada, un incendio criminal en un edificio marginal, se había transformado en el epicentro de una onda expansiva de transformación que seguía alcanzando vidas aparentemente desconectadas, revelando patrones y propósitos ocultos bajo la superficie de eventos aparentemente aleatorios. Miguel, mientras tanto, enfrentaba el desafío más importante de su vida, convertirse en padre de Mateo. Con el apoyo de Carmen, quien cumplía fielmente sus visitas semanales, estableció nuevas rutinas y aprendió sobre la marcha las innumerables complejidades de la crianza infantil. El capitán Morales, mostrando una faceta desconocida de su personalidad, reorganizó los turnos para facilitar que Miguel pudiera balancear sus responsabilidades laborales y familiares. Un milagro merece ser honrado con acciones concretas, no solo con palabras, había dicho el veterano bombero, quien comenzaba a considerar a Miguel como el hijo que nunca tuvo. ¿Qué otros hilos invisibles conectan nuestras vidas que parecen tan distantes? A medida que la historia del milagro del bombero se expandía, alcanzando personas en lugares lejanos, muchos comenzaron a reconocer en ella ecos de sus propias experiencias inexplicables, momentos de intersección entre lo cotidiano y lo divino que habían guardado en silencio por temor al escepticismo ajeno. Como ondas en un estanque, el testimonio de Miguel y la evidencia indiscutible captada por las cámaras daban permiso a otros para reexaminar sus propias historias de intervención divina, creando una comunidad de testigos que trascendía fronteras geográficas y culturales. Un año exacto después del incendio, Miguel Ángel Fuentes caminaba lentamente hacia la pequeña capilla erigida, donde antes se alzaba el edificio consumido por las llamas. De su mano, dando pasos todavía inestables pero entusiastas, iba Mateo,
quien con casi 2 años de edad empezaba a revelar una personalidad vibrante y curiosa. Llevaban flores azules, no me olvides idénticos a los que habían brotado espontáneamente entre las cenizas. La capilla, con su modesta pero hermosa arquitectura, se había convertido en un símbolo de renovación para toda la comunidad. El mural exterior, recreando el momento en que la figura de manto azul los envolvió entre las llamas, brillaba con colores vívidos bajo el sol de octubre. El contraste entre el presente y aquella noche fatídica no podía ser más marcado. Donde antes había desesperación, ahora florecía la esperanza. El barrio entero había experimentado una transformación tan inexplicable como el milagro mismo. Calles limpias donde antes había abandono, nuevas viviendas sociales de calidad reemplazando estructuras peligrosas, vecinos que se saludaban por nombre donde antes reinaba la desconfianza. Miguel, ahora instructor de seguridad contra incendios además de bombero activo, había ayudado a implementar programas preventivos que potencialmente habían salvado ya docenas de vidas. El capitán Morales, a meses de su retiro, contemplaba este legado con un orgullo que aliviaba parcialmente las viejas heridas de los compañeros perdidos años atrás. Las puertas de la capilla estaban abiertas, como siempre. En el interior, inesperadamente, Miguel reconoció a Eva Cortés conversando con una mujer joven que no había visto antes. Eva, cuyo reportaje había ganado el Premio Nacional de Periodismo y cuya perspectiva sobre la fe había evolucionado notablemente durante el último año, les presentó a Elena Fuentes, una maestra que trabajaba voluntariamente con niños huérfanos. Elena ha estado ayudando a documentar las historias de otros niños que han experimentado situaciones milagrosas, explicó Eva. Lo que no mencionó, pero que Miguel notaría mucho después, era la coincidencia de que Elena compartiera su apellido, un vínculo familiar distante que Eva había descubierto durante sus investigaciones y que había orquestado este encuentro aparentemente casual. Algo inmediato ocurrió entre Miguel y Elena, una conexión que trascendía las palabras. Quizás fue la forma en que Elena se arrodilló naturalmente para saludar a Mateo a su altura, o cómo el niño, generalmente reservado con extraños, le tomó la mano sin vacilación. Quizás fue el medallón que ella también llevaba, no idéntico pero similar, heredado de su abuela. O tal vez, como Miguel reflexionaría después, fue simplemente otro hilo de aquel tejido invisible que había comenzado a revelarse desde la noche del incendio, conectando vidas que parecían separadas pero que formaban parte de un diseño mayor. Mientras los adultos conversaban, Mateo se soltó repentinamente y corrió hacia el vitral central que representaba a la Virgen de Guadalupe. Para sorpresa de todos, señaló la imagen con su pequeño dedo y pronunció claramente, «Mamá». No era su primera palabra. Ya había aprendido a decir «papá», refiriéndose a Miguel, y algunos términos simples, pero la claridad y convicción con que identificó la imagen sagrada dejó a los presentes en silencio conmovido. Miguel se arrodilló junto a él, sin intentar corregirlo ni explicarle. En ese momento comprendió con perfecta claridad que su abuela doña Carmen y Lucía Herrera seguían presentes como guardianas espirituales, manifestadas a través de la Virgen que había intercedido aquella noche. En el silencio sagrado de aquel momento, mientras la luz se filtraba a través de los vitrales, creando patrones azulados sobre el suelo de la capilla, Miguel experimentó una certeza que trascendía toda duda. No importaban las explicaciones científicas tentativas, los análisis forenses inconclusos o los debates teológicos sobre la naturaleza exacta de lo ocurrido. Lo que importaba era que de las cenizas de una tragedia habían surgido nuevas vidas, nuevas conexiones, nuevas oportunidades para el amor y la redención. Si eso no era un milagro, entonces nada lo era. Elena, quien había experimentado su propia cuota de pérdidas y renacimientos, parecía comprender sin palabras lo que Miguel estaba sintiendo. A veces pienso, dijo suavemente, que los milagros no son interrupciones del orden natural, sino revelaciones de un orden más profundo que siempre ha estado ahí, esperando a que lo reconozcamos. Miguel asintió, incapaz de expresar con palabras cuánto resonaba esa idea con su propia experiencia. Mateo, mientras tanto, seguía contemplando el vitral con una sonrisa de reconocimiento que parecía contener sabiduría más allá de sus años. Al salir de la capilla, los tres caminaron juntos bajo el sol poniente. Un suave viento agitó las flores azules que crecían abundantemente alrededor del santuario, y por un instante, tan breve que después se preguntarían si realmente había ocurrido,
Una luminosidad azulada pareció envolverlos, como una bendición silenciosa o una promesa de protección continua. El medallón fundido que Miguel llevaba siempre consigo brilló con una luz propia, captando los últimos rayos del sol como si quisiera recordarles que lo extraordinario a veces se manifiesta en lo ordinario, que lo divino a veces camina entre nosotros con rostro humano, y que los milagros, para quienes tienen ojos para verlos, ocurren todos los días. ¿Quién podría haber imaginado que de las cenizas de un desastre, no solo vidas serían salvadas, sino que una comunidad entera renacería? Quizás no era coincidencia que el nombre Guadalupe significara aquella que aplasta la serpiente del mal. En un mundo frecuentemente oscurecido por tragedias y divisiones, la historia de Miguel, Mateo y el manto azul que los protegió entre las llamas continuaría iluminando corazones y recordando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un milagro.